Muy buenos días, queridos hermanos. De nuevo vamos a tener la misma lectura del vídeo pasado, en la carta a los Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice aquí el autor de la carta: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bien, el día pasado titulábamos este vídeo como el líder paciente. El líder paciente. Y para ello veíamos un ejemplo en el Antiguo Testamento que tenía que ver con las torpezas de David. Y allí, como fuimos muy críticos con David, en realidad lo que fuimos es reproducir lo que la Escritura dice acerca de él. Yo os anticipaba que no teníamos nada en contra de David, todo lo contrario, que en aquella primera parte veríamos la parte negativa, veríamos las sombras, pero que en esta segunda parte, pues el tono cambiaría, porque también vemos que hay ciertas cosas que nos permiten cambiar el tono. Por lo tanto, ahora, si me lo permitís, os diré que vamos a ver el complemento de aquella primera parte. En primer lugar, quiero referirme a que en ocasiones nosotros podemos actuar de una manera muy parecida a aquella que actuó el que la Escritura o el Señor Jesucristo lo denomina como el siervo infiel. El Señor Jesucristo pone un ejemplo en Mateo capítulo 18 y dice que había pues alguien con autoridad que tenía varios siervos y que se fue y que los llamó a capítulo para que pasaran cuentas. Y dice el Señor Jesucristo que llegando uno de ellos, pues lo había defraudado y no había cumplido con lo que le tocaba. Y entonces el dueño del siervo, que representa al Señor, lleno de misericordia como siempre, pues le dice que lo va a castigar, que le va a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, para que aprenda la lección. Y el siervo, pues claro, se pone lastimero, se le pone a llorar o algo parecido. Y entonces lo mueve a misericordia. Y el dueño le perdona toda aquella gran deuda, porque el corazón de Dios es así. Y entonces, ¿qué ocurre según lo que narra el Señor Jesucristo en esta historia? Pues que este siervo tenía otros siervos que estaban por debajo de él, que le debía muy poco dinero. Él debía una gran suma al Señor, pero aquellos otros les debían muy poquito dinero, y se ve que fue a pedirles también el dinero, y aquellos no podían devolvérselo. Y entonces los zarandeó, los maltrató, y creo recordar que hasta los llevó a la cárcel, hasta que le pagaran, o algo así parecido, algo así. Estoy jugando con la memoria, por no ir a la cita de Mateo 18. Pero claro, esto llegó a noticia del Señor, de todo. Y entonces lo llamó y le dijo: pero bueno, ¿cómo es que a ti, después de que yo te perdoné todo lo que te perdoné, tú has hecho lo que has hecho? Y entonces él ya entró en juicio con él, ya se olvidó de la misericordia, y le dijo: mira, toda esta grande deuda te perdoné porque me rogaste, por lo tanto tú no has hecho honor a lo que yo te perdoné. A la cárcel con él, y que no salga
hasta que pague el último céntimo. El último céntimo. Bien, más o menos la historia es así, que ya la recordaréis. Aquí lo que quiero destacar yo es un espíritu legalista y justiciero. A él se le había perdonado una gran suma, pero luego su justicialismo y su legalismo le llevó a maltratar a personas que le debían a él mucho menos de lo que él había debido a su señor. En el vídeo pasado os hablaba acerca de David, que cuando vuelven de aquella batalla, pues hay allí unos hombres, unos leales de él, de su ejército, que no pudiendo más se quedan en el torrente, porque estaban extenuados y ya no podían seguir adelante. Eran unos 200. Pero luego, cuando vuelven con el botín y van a hacer el reparto entre el pueblo, hay unos malvados, legalistas como ellos solos, que le dicen al Señor, bueno, le dicen a David, pero a estos no les des nada, que no han venido con nosotros a la batalla, que cojan sus mujeres, sus niños y sus bienes y se vayan, hombre, no los queremos ver para nada. Y David, que sabía mucho de lo que era el perdón de Dios y también del legalismo, le dice, no, no se hará así. A estos les tocará la misma parte que a vosotros, porque no vinieron a la batalla, pero es que se quedaron a mitad del camino con el bagaje. Creo que ahí estuvo muy benévolo en el término bagaje David para con ellos. Pero claro, hay un detalle que no dije el otro día y voy a decir ahora, y es que en el versículo 17 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, dice de que ganaron la batalla, pero que hubieron 200 jóvenes que se escaparon, a los que no les pudieron dar caza, ni apresarlos, ni matarlos. 200. Y mira por dónde, que estos 200 jóvenes era el mismo número de los 200 leales de David que no pudieron ir a la batalla porque estaban cansadísimos. Y yo pregunto, ¿habrá alguna intención en que sea el mismo número de soldados de David y el mismo número de jóvenes que se le escaparon a los otros 400? Aquellos 400 que sí que fueron a la batalla se pensaban que habían hecho una obra perfecta. Y mira por donde hubieron 200, el mismo número de los que luego ellos criticaban que no habían ido a la batalla, que se les escaparon. Esto es un espíritu legalista, Creo que no es coincidencia. A título personal, queridos hermanos, hemos de recordar lo que Santiago nos dirá en su carta. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se aplicará sobre aquel que no hiciere misericordia. Debéis saber una cosa. Aquel que no practique la misericordia, cuando él sea llamado también a rendir cuentas, se le va a aplicar el mismo principio de falta o falto de misericordia. Esto a título personal. Por lo tanto, ya sabemos a título personal lo que tenemos que hacer en casos parecidos así, porque siempre tendremos personas que nos han defraudado, que nos deben algo, que no se han portado bien con nosotros, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta esto, que nosotros también tenemos en el cielo un Señor que toma buena nota de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Pero y a título eclesial, porque aquí estamos pensando, bueno, la porción esta habla del sumo sacerdote y nosotros estamos pensando en el líder espiritual de la iglesia, un pastor, un anciano, etcétera, etcétera. A título eclesial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A título representativo, pues también es bueno hacer una puntualización final que es muy necesaria. Todo lo apuntado hasta aquí, nada tiene que ver con dejar de aplicar la justicia y no permitir el desorden, bien sea en la iglesia o donde sea.
Sí, se ha de aplicar la justicia. No podemos ir, una vez más os lo digo siempre, con el lirio en la mano, pensando que el Señor es muy misericordioso, que lo es, y en base a esto cruzarnos de brazos y que cada uno haga lo que quiera. No, esto tampoco es bíblico, esto tampoco está en la Escritura. Y os voy a poner algún ejemplo. El día pasado estuvimos viendo que los habitantes de Keila, es decir, los cifeos, se habían portado muy mal con David, porque los había librado, porque había luchado por ellos, y luego se lo pagaron como se lo pagaron. Ahora, cuando es la hora de repartir, si fuéramos al capítulo 30 de este primer libro de Samuel, veríamos cómo David va repartiendo a todos, a estos, a los otros, pero mira por dónde no aparece para nada, los de Keila. Y es que los de Keila, de una manera deliberada, quedaron excluidos del botín que David había conseguido de los amalecitas. Es decir, que repartió a todos menos a ellos. Y alguien dirá, pues David aquí es muy justicialista, es muy legalista. No, David aquí es justo. Y a veces hasta los creyentes tenemos ideas que no son las correctas acerca de la justicia. A veces pensamos y decimos que la justicia es darles a todos lo mismo, y esto queda muy bonito. Esto no crea enemigos, pero esto no es así, ¿eh? Esto no es así. La justicia no es darles a todos lo mismo. La justicia, la verdadera justicia, es darles a todos lo suyo. No lo mismo, lo suyo, porque evidentemente hay algunos que reaccionan y se comportan con el Señor de una manera y hay otros que se comportan de otra manera. Y sería una injusticia a la hora del reparto hacer tabla rasa y a todos lo mismo. Esto no es ser justo. Repito nuevamente que todo lo apuntado hasta aquí nada tiene que ver con dejar de aplicar la justicia y la rectitud, bien sea en la iglesia o donde sea. Otro ejemplo, si es que claro, la Escritura está llena de ejemplos y además que tiene que ver con el mismo rey David. Aquí ya era rey. Aquí donde vamos a ver ahora, él ya era rey. Él ya sabéis que había cometido un doble pecado de adulterio y de asesinato en el segundo libro de Samuel capítulo 12. Y luego resulta que él se pensaba que aquello nadie lo sabía. El niño incluso ya había nacido, por lo tanto ya llevaba casi, si no más, un año del tema. Y cuando menos se lo espera aparece Natán de parte de Dios y le dice, ven aquí que te voy a cantar las 40, ven aquí. Y entonces pues le explica y le dice, ¿qué hiciste tú? Y claro, David ahí se derrumba. Y dijo, he pecado contra el Señor. Pero rápidamente Natán le dice, también el Señor ha remitido tu pecado. No te preocupes en esto. Él ya ha perdonado tu pecado porque lo has reconocido y ahora lo confiesas. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, sino que si luego leyéramos el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículos 14 al 18, veríamos cómo aquel niño, que era resultado de su pecado, el Señor se lo llevó a su presencia. El Señor lo mató, lo hirió y murió. Pero claro, alguien dirá, hay que ver. Sí, pero el Señor esto lo hizo porque era necesario hacerlo. Recordemos que estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, Pero lo hizo con la debida comprensión y con la debida compasión que requiere el caso. Y es que aunque es verdad que se llevó a este niño, al final en los versículos 24 al 25 leemos que el Señor, o ella, la que ahora ya era su mujer legítima, concibió de David y dio a luz a otro, que mira por dónde sería Salomón. Sería Salomón, si es que el Señor siempre actúa de la misma manera. Sí, la justicia. No hemos de confundirnos,
y pensar que la justicia sobra, que la justicia no procede, que la justicia, no hombre, no de ninguna manera. Esdras. Vosotros sabéis que el pueblo de Israel en los tiempos de Esdras había tenido que ser llevado lejos a Babilonia a causa de su pecado, y allí estuvo muchos años. Y cuando volvieron, algunos volvieron con mujeres que no les correspondían, mujeres extranjeras, incluso habían tenido hijos en esas mujeres. Y Esdras, que era el sacerdote, que era un buenazo, pues era un poco pasivo. Nehemías era de otra manera, pero Nehemías era gobernador. El representante religioso era Esdras. Y llega un momento donde los mismos príncipes o representantes del pueblo se acercan a él y le dicen: mira, nosotros reconocemos que hemos pecado y tú estás aquí un poquitín con los brazos cruzados, no quieres quedar mal con nadie, te pedimos por favor que actúes y que pongas las cosas en su sitio. Y Esdras aquí, pues a insinuación, yo diría casi que hasta presión de los representantes del pueblo, tiene que actuar, y eso que es un sacerdote. Y lo hace tanto con energía como con comprensión. Por un lado con energía porque ya no dejó pasar más el tema, y por otro lado por comprensión porque claro, el tiempo dice ahí que era un tiempo lluvioso y no se podía arreglar esto en 4 días con lluvia, y entonces dio un plazo de 3 meses. Por lo tanto, aquí vemos en Esdras tanto su energía espiritual, si bien le costó un poco, como su comprensión. Ambas cosas tienen que marchar siempre juntas. Cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 15, habla de la verdad que hay que aplicarla, pero en amor. No nos olvidemos de este detalle. Aplicar la verdad, sí, cueste lo que cueste. Eso sí, hay que hacerla en amor. Y una vez que hagamos la verdad en amor, dice que creceremos para que crezcamos. Queridos hermanos, la verdad sin amor puede llegar a convertirse en una postura justiciera a la que nada le importa la reconducción de la persona, sino otras cosas. Una verdad que no va impregnada de amor ya no es verdad. Es una postura de justicia, casi de venganza, a la que no le importa para nada la persona que corrija, que se dé cuenta, sino que le importan más otras cosas. Pero démosle la vuelta al argumento. ¿Y el amor sin la verdad? Pues el amor sin la verdad puede llegar a convertirse en una tolerancia permisiva y dañina, que por supuesto no va a conseguir pues nada de lo que se pretende. El mismo ejemplo que le pasó a David con Adonías nos puede servir. Dice ahí, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, que Adonías, que no había sido llamado para ocupar el trono, anheló el trono y lo usurpó. Y dice ahí el texto sagrado de que usurpó el trono cuando no le tocaba, que le tocaba a Salomón, porque era un niño consentido, porque era un hijo consentido, era muy bonito de carácter, era un muñequín, como diríamos ahora, y porque su padre, David, nunca le había dicho: hijo mío, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y claro, como nunca lo había reñido, pues había sido criado consentido. Por lo tanto, tienen que ser las dos cosas: la verdad, pero impregnada de amor, y el amor, sin olvidar tampoco la verdad. Mirad, ya vamos terminando. Oseas, capítulo 6 y versículo 6. Mirad, Oseas, ¿cómo lo presenta esto? Ezequiel,
Daniel, Oseas, ya, estamos aquí ya. Oseas, capítulo 6 y versículo 6. Porque misericordia quiero, está diciendo Dios a través del profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por supuesto que Dios estableció los holocaustos y estableció muchas cosas, pero tienen que ir acompañadas de misericordia, porque si no está la misericordia por medio, mal va. Bien, ya vamos terminando aquí en Hebreos 5:2, texto del que hemos partido. Hemos leído porque todo sumo sacerdote, en nuestro caso todo hombre o guía espiritual, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Una palabra final, queridos todos. Aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad en la obra de Dios, sea la que sea, hemos de saber que nuestro ministerio solo resultará efectivo cuando reconozcamos que existe muy poca diferencia entre las personas a las que ministramos y entre nosotros mismos, porque una vez más digo que hemos sido hechos de la misma pasta. Y si nosotros no nos mostramos como la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que mostrar con aquellos que están un escalafón por debajo de nosotros, Dios hará otro tanto cuando nos llame a su presencia. Vamos pues a terminar en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra es una palabra muy oportuna, muy adecuada, es equilibrada. Por un lado nos habla de la misericordia, pero por otro lado también nos habla de que no podemos dejar pasar las cosas como si no hubiera pasado nada. Gracias te damos por tu palabra y gracias por los ejemplos que tenemos en tu palabra, en hombres escogidos por ti para un servicio determinado. Ayúdanos en nuestro sencillo ministerio a imitarles y a evitar lo malo de ellos y a copiar lo bueno. Y gracias por la persona del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. A este sí que no había que corregirle nada, porque no tenía nada de lo que ser corregido. Recibe pues nuestra gratitud y nuestra adoración y nuestra alabanza que te hacemos llegar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.